la transformación lineal, ¿cierto? Hay dos cosas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner que T que va de U en B, esto es una función, ¿cierto? ¿Cómo lo decimos? Se dice, ¿qué es lo que se dice? ¿Que T qué es? Es una es una transformación lineal, de ahora en adelante vamos a llamar transformación lineal TL, ¿cierto? Si satisface qué cosa. La conmutatividad, creo que era. A, 1, la transformación respeta la suma. ¿Qué significa eso? Que para todo U, B perteneciente al dominio, tal que debe ocurrir. La transformación que se le aplica a estos dos escalares, o a estos dos, no sé cómo lo llama el profe, la podemos escribir como T de U más T de B. Y lo segundo, ¿qué es lo segundo? Que T debe respetar, ¿qué cosa? La multiplicación. Claro, pero la multiplicación, ¿qué tipo de multiplicación? Por la multiplicación por escalar, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo escribo? Para todo A perteneciente a K, ¿cierto? En este caso, K habla de cuerpo, donde cada un cuerpo, ¿cierto? Cada cuerpo, en donde se respeta la operación de la suma y del producto, ¿cierto? En este caso, en nuestro caso particular, K, aquí, K serían los reales, ¿cierto? En este caso, K serían los reales, entonces aquí le vamos a poner... Es que en realidad no le vamos a colocar los reales, pues vamos a colocarle cualquier espacio. Vamos a dejarlo como K nomás. Porque no necesariamente pueden ser los reales, pues pueden ser los números imaginarios, quizás. Tal que, ¿qué debe ocurrir? Tal que para todo U que pertenezca a ese lugar, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? ¿Qué puedo concluir? Que la transformación, ese A ustedes le llaman alfa o no, Sí. ya, entonces sería alfa por U debe ser igual a ¿qué? Alfa por T de U, ¿sí o no? Ya. Estas dos son las condiciones necesarias para demostrar buena música traída el amigo en bicicleta. ¿Cierto? Estas dos son las condiciones que se deben respetar para que una transformación lineal, ¿cierto?, sea transformación lineal. Muy bien. Estoy tomando el último concho de cafecito de grano que me queda. Pucha que lo echen de menos, voy a tener que ir al supermercado. Ya voy. Entonces, ahí se dice que hay una transformación lineal. Ya, a ver. Mira, una facilita.
¿Ya? Una facilita así como pasó. Demostrar, vamos a demostrar. La ortografía, esto es perdón, ¿cómo se llama? La caligrafía es pésima en estos lugares. A ver, demostrar que la función C que va de los R2 en R2. El profesor usa esta notación, chiquillo, ¿no? Tal que toma un X, Y, que lo lleva a un... Y ahora voy a mostrar la transformación, y lo lleva a un Y, X. Ya, esa es la transformación, ¿cierto? Demostrar que la función es una transformación lineal. Ya, a ver, opiniones. ¿Quieren que lo hagamos junto primero? O... Juntos. Ya. Vale, Catalina. Ya, Daniel. Entonces, el primero lo vamos a hacer juntos. Y el segundo, el tercero, ustedes lo tienen que hacer. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? T tiene que respetar la suma. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a tomar el U y el B. Necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a, sea, bueno, el U vamos a darle, de hecho no lo vamos, como estamos hablando de pares ordenados, vamos a darnos dos pares ordenados nomás, sea X, Y, ¿cierto? Y le vamos a llamar X' y prima, ¿no? Sean esos que sean cualquier elemento de R2. Ya, que sean cualquier elemento de R2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar la transformación que se le aplica al X, Y más el X' y prima. Así como lo definimos acá, ¿cierto? Esa transformación, tenemos que lograr eso. ¿Sí? Entonces, esa transformación que tenemos ahí. Bueno, ¿cómo podemos hacer esa transformación que está ahí? Primero, aquí esta transformación, ¿cierto? Tenemos elementos, aquí podemos, por ejemplo, sumar el X con el X', coma, el Y con el Y', ¿cierto? Ya, ahí tenemos una primera parte de la transformación, ¿cierto? Y ahora vamos a poder aplicar la transformación. Cuando nosotros aplicamos la transformación, entonces la T ya se elimina. ¿Ya? ¿Cómo sería la transformación que aplicamos acá? Dice que los que eran X ahora van a estar en el lugar del Y, y los que eran Y ahora van a estar en el lugar del X. Entonces, ¿qué es lo que cambia de acá? ¿Qué es lo que cambia? El orden. El orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Y prima, coma, X más X'. ¿Sí o no? Me voy a ir esto para la próxima página. Pensaba escribir ahí, pero va a quedar muy desordenado. Bien, entonces luego de que tenemos eso, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Fíjate que acá podemos volver atrás. Esto es como avanzar para volver. Algo así podríamos decirlo. Por eso a veces se hace un poco enredoso, ¿cierto? Demostrar que una función se puede escribir como una transformación lineal o es una transformación lineal. ¿Te fijas? Porque a veces es un poco, eso a veces es un poco engorroso. ¿Te fijas? Entonces, en este caso, yo podría de hecho separar, ¿cachai? Aquí y aquí me quedaría, por ejemplo, el Y, X más
el y', x'. ¿Sí o no? Entonces, que haya ocurrido eso, de hecho esto ya no necesita aquí paréntesis, ¿cierto? De hecho, eso que haya ocurrido justamente es, esta por ejemplo es la transformación aplicada ¿a quién? Al x, y más, y esa es la transformación aplicada ¿a quién? Al x', y'. ¿Sí? ¿Me expliqué con lo que hice, no, chiquillos? Hasta ese punto. Chicos y chicas. Disculpen. Voy a esperar a que me respondan. Porque es importante que me digan si vamos bien o no. ¿Vamos bien o no? ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Daniel, ¿cómo estuvo esa primera parte? ¿O está muy dificilosa de...? No, se entiende. Ya, gracias, Daniel. Los y las demás. Sí, profe. Gracias. Lo que sí me pasa es que cuando es con números reales, por así decirlo, no con letras, sino que con términos reales, ahí como que me cuesta más porque no me trabo en lo que hay que hacer. No De sé acuerdo. si Vamos a ir viendo más ejemplos, Javiera. ¿Te tinca? Ya, profe, gracias. Ya. Ya, vamos a terminar este. ¿Qué es lo que tiene que respetar? Multiplicación por... Ya. ¿Cómo tendría que ser la multiplicación por escalar? Dijimos que alfa pertenezca a los reales, ¿cierto? Y además de eso, el x, y también va a pertenecer a los reales de orden 2. Sí, es importante que digan quién es quién. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aplicarle la transformación a alfa por x, y, ¿cierto? Entonces al aplicar esa transformación, aún no la vamos a aplicar, pero hacer eso es lo mismo que decir, por ejemplo, alfa x, alfa y. ¿Sí? Entonces apliquemos la transformación. La transformación era invertir, ¿se acuerdan? Invertir los términos. Entonces, aquí la transformación lineal sería alfa y. ¿Vamos bien o no? Claro, sería alfa y. ¿No? ¿Con qué más? Alfa X. Bien. Y ahora justamente nosotros podríamos factorizar, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, Javiera, según lo que tú decías, aquí, por ejemplo, son distintas cosas las que uno tiene que ir observando. Por ejemplo, cuando uno se aplica la transformación de la suma, tiene que lograr que podamos hacerla, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, una idea, si es que te complica, es que tú evidencias primero que todo, porque tú sabes a lo que tienes que llegar, a esto. O sea, si esta es tu transformación, yo tengo que llegar a eso. ¿Cachai? Entonces, si tú en este proceso te cuesta y no sabes cómo llegar a eso, la del vivaracho. Desarrolla esa transformación que tendría que ser el paso previo. Y ahí vaya a poder tener, quizá observar algún patrón o algo. En este caso, por ejemplo, era factorizar. Cuando tú estamos viendo si se respeta por el escalar, fíjate que el alfa, la idea es que el alfa salga de fuera, salga de la transformación. ¿Cachai? Entonces, en este caso, claro, pues ahí quedó alfa, y justamente esta es la transformación que se le aplicó a x, y. Entonces, lo que pudimos aquí decir es que la transformación de alfa x, y es igual a alfa por la transformación de x, y. Y en el anterior pudimos decir que la transformación aplicada a x, y más, porque respeta la suma y aquí respeta el producto, más x', y',
es igual a la transformación de x, y más la transformación de x', y'. Entonces, ¿qué digo? Después de esas dos cosas, después de esas dos cosas, ¿qué digo? Luego, hemos demostrado, ¿qué hemos demostrado? Que t, y ahí tú si querés podés colocar la función completa, ¿cierto? Es una transformación lineal. Dos preguntas, consultas, hasta ese punto, ¿estamos bien o no? Sí, profesor. Bien, excelente. Ya, un ejemplo más. A ver, demostrar, ya este lo van a hacer ustedes. Profe, Demostrar las dos. Dígame. ¿podría volver un poquito para atrás, por De todas maneras, yo esta pizarra la comparto contigo. No, sí, sí, lo sé, pero para no atrasarme. Bueno, acá. Ya, gracias. Bueno, ya. Entonces va de R2 en R2. En no nos ponemos más bélicos, ¿sí? Y podemos poner de R a R4. Ah, ¿cómo estamos ahí? También puede ocurrir. Ya, vamos a tomar un X, Y. ¿Y cuál va a ser la transformación que le vamos a dar? A ver ahí, ya Javiera. ¿A esto te referías o no? Coma, X menos 3y. Ya. Demostrar que es transformación lineal. Vamos, ya. A ver, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo creemos que tenemos para demostrar esa que es función lineal, que es transformación lineal? ¿3 minutos? Ya, 3 minutos. Vamos, intenten hacerlo, 3 minutos y lo revisamos. Profesor, Dígalo.
No entiendo qué hacer. De verdad me bloqueo mucho con los ejercicios. Ya. Vamos, tranquila, arriba el ánimo. El álgebra lineal es difícil. Es difícil, no es fácil. Y me he Entonces, dado cuenta. entonces, sí, de verdad, si yo les digo que estudien, no es para molestarlos o nada, sino que es para que ustedes se liberen. El conocimiento nos libera, chiquillos. La única liberación que nosotros tenemos es el conocimiento. Nada más nos puede liberar de este sistema. Si nosotros creemos en la igualdad, en la desigualdad, en lo que sea. Nuestro conocimiento. El conocimiento es lo único válido. Catalina, ¿cuánto usted está estudiando para álgebra lineal, sinceramente? Sinceramente, profe, Sí, po. si ponemos del 0 al 100%, Sí, no alcanzo ni a llegar ni a la mitad. ¿viste? ¿Viste? Es que lo que pasa, profe, es que estamos, por ejemplo, tenemos clases de lunes a jueves y como que son muchas materias. Entonces, como terminaríamos muy tarde estudiando y como que si estudiáis tarde, como que no entendí nada de lo que estáis haciendo. Entonces, Pues no no te sé. acostís tarde, pues flaca. Levántate Pero si me temprano. levanto de... Ah, pero- es Yo verdad, eso lo aprendí. tendría que levantar temprano. Aló. Al profe se le fue el internet. Se cayó el profe. Yo Ay, pensé pucha, que me había casi. caído yo. Yo pensé lo mismo. No, profe, vuelva. No entiendo. Ya cabrón, ¿qué hay que hacer? Yo también me bloqueé. Yo tampoco sé Yo qué hay que también, hacer. yo también me bloqueé. Oye, disculpe Ahí está el profe. ¡Oh! que tuve que conectar el celular, disculpe, que se me acaba de apagar esta cosa, el computador. Ya, disculpen. Ya, ¿qué es lo primero que hay que hacer? La suma. ¿Cómo respetamos la suma? O sea, tú tienes una transformación. Entonces, ¿cómo empezamos con el ejercicio al principio? Oh, no sé qué le pasó a esta cosa. ¿Cómo partimos el ejercicio, chiquillos? Definiendo qué cosas. Dos elementos, porque tenemos que sumar algo con algo. Entonces, la transformación tú tienes que elegir un x, y y un x palito con otro y con un y palito. Y cuando haces eso, le aplicas la transformación a esos dos vectores que tienen. Acuérdate que los vectores los escribimos con varios ordenados, ¿cachai? Entonces tú le aplicas la transformación a esas dos, al x, li más, paréntesis, al x', li'. Y lo escribes, pues. ¿Te fijas cómo lo hicimos? Primero se escribe eso, igual. Y después se pone la transformación y sumas elemento con elemento. El x más el x', coma, el y más el y', coma. O sea, cierras paréntesis. Y ahí le aplicas la transformación lineal a eso. Y después es solamente proceso algebraico hasta llegar a que tú puedes escribir la transformación lineal como la necesitas escribir. No sé si esa orientación habrá servido. Mi computador ya está aprendiendo, mira. Vamos que se puede, vamos que se puede. ¿Sí? Ya hasta que prende. Falta poquito. Ya, pero vamos. Con esa, Cata, Profe, lograste. Sí, dígame. ya, entendí lo que hay que hacer porque es parecido al ejercicio anterior. Pero ¿en dónde dejamos el 2x más y, x menos 3? Esa es la transformación, pues, Cata. O sea, ¿tendríamos que llegar a eso? No, esa es la transformación. ¿A qué se refiere con que esa sea la transformación? Que si tú vas a tomar un elemento x, y, ¿cachai? Vas a tener que aplicarle esa transformación. ¿Cachai? Mira, ya vamos, pero parte con eso primero, parte con lo primero, y enseguida vamos con lo segundo. No, o sea, parte con lo primero y enseguida vamos a... Mira, sí, ya estoy cargando. ¿Ya? Trata de pensarlo, ve el ejemplo anterior y trata de pensarlo. Yo tiro casi. ¿Dónde estoy? Aquí tengo
Podría estar ya. Se haya guardado el... Ojalá se haya guardado el archivo. Está cargando, está cargando. Ya, mientras tanto empiezan a trabajar. ¿Ya? Me voy a desconectar ahí un poquito y me voy a conectar por el otro enseguida. ¿Ya? Hola. Ya. Ahora sí que me pude unir nuevamente. Qué bueno. El problema está en que, a ver, ojalá que esto se haya guardado. Bien, sí se guardó. Ya. ¿Pudieron hacer algo o todavía no? Yo no, profe, estoy pensando. Ya. Eso es importante, ojo. Es importante porque uno cuando piensa, no es que me esté burlando, sino es que uno cuando piensa, le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas todo el rato, ¿cachai? Entonces, si le da vuelta todo el rato, eso está bien. Estoy compartiendo pizarra, ¿no? Sí. Necesito salir un poco acá, discúlpenme. Espérenme un poquito. Esta cosa está andando muy lento. Pareciera que fuera un Lentium. Oye, disculpen si no les gustan mis bromas fome. A veces soy un poco fome. Como dijo profesor, Que soy un poco fome a veces con la... Soy un poco fome a veces con las bromas. no, tranquilo. Ya estamos acostumbrados. Nah, broma. Chao. Ya. Ya, pues, a ver, ¿en qué está? Ya. A ver, Cata. A ver, para los que no han podido todavía. Profe, dígame. Ya, no, aquí vamos. Esta cuestión del Teams está funcionando pésimo. Mira, pues ahora no puedo compartir pantalla, ¿no? Oye, está pero terrible. Oye, disculpen, chiquillos, los inconvenientes. Bueno,
Son cosas que pasan, ¿no es cierto? Ahora sí. Mira, pues no me deja. Oh, qué pesada la cosa. Sí, yo estoy tratando. Espérenme un poquito, por favor, disculpen, que estoy tratando de compartirles la pantalla, pero no me deja. Voy a salir. Oye, miren, no puedo. ¿Por qué no? Espérenme, chiquillos, estoy tratando de recuperar la pizarra porque no quiere dejarme compartir el Open Board, que es el programa que utilizo para, ¿viste? No aparece. Oh, qué terrible. Profe, ahí está compartiendo, pero está en silencio. Ya, ahora sí. Le estaba diciendo que me disculparan por todo esto, que puras leceras nomás. Ya. Gracias por observar que estaba en silencio. Ya, ¿cómo comenzamos a hacer esto? Primero, ¿qué es lo que tenemos que decir? Lo primero, ver si es que la suma, ¿cierto? Entonces, como vamos a probar la suma, nos tomamos dos elementos. Así partimos. O sea, x, y, x', y'. ¿Dónde van a vivir ellos? En R2. Ojo que exacto, cuando tú lo haces con el alfa vive en R porque es un real, es un escalar, y el x, y vive en R2. ¿Sí? Si fuera x y z, viviríamos en R3. Entonces, en R2. Luego de eso, ya definí los elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito demostrar? Necesito demostrar que esta transformación más x', y', esa transformación sea igual a la transformación de x, y más la transformación de x', y'. Cata. Eso es lo que tenemos que demostrar. Si nosotros demostramos esto, entonces la función sí es una transformación lineal. Siempre. ¿Cachai? A ver, Daniel. Ya, pero fíjate, ahí tú pusiste un x2, un y2. Ah, ya, sí, está bien. Ya, x2, ya, eso definiste tú. Pero, ojo, te faltó la primera parte, que es definir quién es x2 y y2, dónde viven y todo eso. Ya. Ahí está. ¿Viste? Lo hiciste bien. Entonces, eso es lo que yo quiero demostrar. Como yo quiero demostrar eso, entonces empiezas por analizar la transformación y comienzas a jugar con los elementos que tienes acá adentro. Esto lo sumas para dejar solamente un x más x', coma, y más y'. Y ahora tienes que hacer la transformación lineal a esto. ¿Cómo sería esa transformación lineal? Ya, ahora Cata, fíjate, ahora aparece el 2x con el 3y. Dice que
el primer elemento, cuando yo tomo a SX y a SY, que sería, este sería SX y ese sería SY, tomo esos elementos, ¿qué tengo que hacerles? Primero, al que tiene el X, tengo que multiplicar por 2. O sea, en este caso, este sería el X, valga la redundancia. O sea, sería 2 por X más X'. Por eso es importante esta primera parte, ¿cachai? Esto. Más 2 por lo que tiene Y es Y más Y'. ¿Coma? ¿Qué más? Ah, sí, estamos bien. ¿No? Sí, sí. Iría la coma. Ya, ¿qué viene ahora? La coordenada Y, porque ya tengo la coordenada X, ¿cachai? La coordenada Y dice que es X menos 3Y. O sea, va a ser X, que en este caso va a ser X más X', menos 3 por, perdón, más Y'. Profesor, Dígame. ahí puso 2 por I más I prima, eso no debería ser un 3. Sí, señor. Gracias por estar atento, señor. Cata, ¿caíste o no? Javi, Javiera. Estoy analizando. Javi, lo que acabo de hacer solamente es aplicar la transformación lineal. Acabo de aplicar una transformación lineal. Esta. ¿Cachai? Esta es la transformación lineal que apliqué. Por eso yo definí dos elementos, ese elemento y ese elemento, porque estamos viviendo en R2. Po. Si aquí yo te hubiera elegido, por ejemplo, un R4, entonces tú aquí tenés que elegir un X, Y, Z, W, por ejemplo. ¿Cachai? Acá me dio R2, por eso tienes un elemento y dos elementos. Si esto hubiera sido R3, habríamos tenido un tercer elemento. ¿Cachai? Entonces, como estamos en R2, definimos este elemento, estos dos elementos que están en R2. Y con esos dos elementos vamos a analizar lo que me pide para que una función sea una transformación lineal. Que primero es que respete la suma. Por eso yo tengo que definir dos vectores, ¿cachai? El U, B. En este caso, los U, B que yo elijo son los X, Y, son estos elementos, ¿cachai? Ese en ese caso sería el U y ese en ese caso sería el B. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Que al aplicar la transformación al U más B, fíjate, U más B, están así. ¿Cachai? Por eso, al aplicar la transformación, ahí estaría el U y ahí estaría el B. Esta nomenclatura me permite hacer esto, pues, ¿cachai? Porque tengo explícito quién es el U y el B. Entonces, al hacer eso yo tengo que conseguir esto. O sea, y si ocurre, bien, es una transformación lineal. Entonces, aquí tomamos el U y ahí tomamos el B, y lo que queremos es que a la transformación del U, B, nos dé, perdón, el U más B, nos dé la transformación de uno más la transformación del otro. Javi, ¿me sigues? Sí, pero lo sigo. Vale. Voy a borrar esto. ¿Quién es mi U y quién es mi B? Estos. Ese y este. Entonces, al U y al B es a quienes yo le tengo que aplicar la transformación lineal. No pienses en este como un elemento aislado. O sea, no pienses en este como un par ordenado, porque uno puede ver tres. Imagínate vieras cuatro aquí, un X, un Y, un Z, un W. Hoy nos volvemos locos. No, pensemos esto como un único elemento. ¿Cachai? Al que si yo le aplico, fíjate, ese hubiera sido el U y este hubiera sido el B. ¿Cachai? Entonces tú le estás aplicando la transformación al U y al B nomás. Míralo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué te permite esto? Claro, porque como nosotros sabemos que si nosotros vamos a sumar dos vectores, ¿cierto? Nosotros podemos hacerlo de forma lineal, pues esto va a quedar A más C
Va a ser coma, B más D. ¿Te fijáis? Va a seguir esa estructura, las X con las X, las Y con las Y. En este caso lo mismo. Sumamos las X con las X, las Y con las Y. Y luego de hacer eso, nos quedó un elemento que tiene un valor. Este es 1 y este es otro. Entonces, a ese le aplicamos, porque en este está en el espacio donde está el X, y este está en el espacio donde está el Y. ¿Cuál X? Este X y este Y. Entonces, si yo voy a aplicar la transformación, se la voy a aplicar a el X, entonces la coordenada que va a quedar aquí, luego de aplicar la transformación, va a ser 2 veces el X más 3 veces ese Y. Por lo tanto, me quedó 2 veces este X, que en este caso era un par ordenado, perdón, una suma de X, más 3 veces el Y, y ahí nuevamente. Por eso es importante diferenciar quién es el X y quién es el Y, y al hacer esto, nosotros recién estamos aplicando la transformación lineal. Hasta ese punto, Daniel, Valentina, Paloma, Matías, Catalina, Manuel, Sofía, Estefanía, Daniel, Javiera, los demás que me faltaron por nombrar, ¿cómo vamos hasta ese punto? Por favor, reacciona con un like al punto que yo mandé. Creo que después de lo que hice, yo seguí resolviéndolo y ahí hice la suma. Y me dio que sí cumple. Perfecto. Creo que lo hice bien. Ya, Estoy esperando gracias. que lo haga para comprobar. Vale. Reaccione con un like si es que va bien con lo que estamos haciendo. Entonces, ahora me voy a llevar esto para acá. Mientras tanto, ustedes reaccionan. La transformación ya la tenemos, ¿cierto? Esta la acabamos de hacer aquí. Vamos a llevar esto. Siempre es importante trabajar con espacio, chiquillos. No importa que gasten cuaderno, usen espacio. Porque cuando ustedes usan espacio es todo más claro. Ya, aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí queda una ensalada más o menos, ¿no? Aquí queda 2x más 2x' más 3y más 3y'. ¿Sí o no? Coma. Bien importante marcar bien la coma, ¿cierto? Puras cosas, detalles, ¿no? Esto va a ser x más x' menos 3y menos 3y'. ¿Cierto? Bien. Luego de que lo tenemos de esa forma, vamos a intentar volver atrás. O sea, de aquí nosotros llegamos acá, lo que vamos a hacer ahora. Nosotros llegamos ahí, cuando tenemos esto desarrollado, vamos a intentar volver allá. Bien, 13 likes y somos 26. Los que no están respondiendo, faltan 12 que respondan. ¿Ah? Entonces queremos volver atrás, claro. Si nosotros queremos volver atrás, entonces esto sería lo mismo que decir, a ver, vamos a juntar aquí, por ejemplo, los... ¿cómo volvemos atrás? Tenemos que tomar S con S, ¿cierto? Sería el 2x más, sería el 2x más el 3y, ¿cierto? Coma, el que sigue, x, ya pues, ¿cómo vamos? Vayan diciéndome. Más 3i o menos ¿Qué dicen? 3i. Menos. Menos 3i. Entonces sería x menos 3i. O sea, tomamos los primeros elementos y después decimos, ¿qué decimos después? Cerramos ahí, ¿no? Y aquí vamos a sumar, ¿qué cosa? Los otros elementos que nos quedaron. ¿Cuáles eran los otros elementos que nos quedaron? 2x', ¿cierto? Más 3y'. Y acá los otros elementos que nos quedaron fue, coma, x' menos 3y'. A ver, si nosotros sumásemos esto más esto, me da esto. Entonces está bien. Eso más esto me da eso.
Entonces está bien, es como una forma de factorizar, por así decirlo, ¿cachai? Eh, hasta ese punto. Por favor, ¿cómo vamos hasta ese punto? Profesor, yo lo hice de otra forma. Ya No sé si está bien llegaste. lo que hice. O A sea, ver, no llegué ahí, pero llegué a una igualdad. Como que desarrollé el T de x, y más x', y', y lo hice este, como claro ese, y el de la derecha también lo hice. Lo resolví. ya, Ahí donde resolví primero lo de adentro y después hice la transformación, y el de la izquierda lo hice 1 a 1. Y los dos me dieron el mismo valor. perfecto. ¿Estaría Ya, bien? claro, Ah, claro, ya. porque lo que hiciste aquí fue tomarlo así nomás, po, ¿no? Sin sumarlo, Sí. ¿viste? Sí, es lo mismo. ¿Cachai? Aquí, bueno, en este paso, por ejemplo, uno puede decir, oye, pero ¿qué más hago aquí, po? Y aquí entra la perspicacia que tienen que tener, pues, chiquillos. ¿Cachai? Ver lo que tienes, a lo que tienes que llegar. Justamente ese ejercicio que hizo el compañero también. Pero mira, veamos a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar al t de x, y más el t de x', y'. Y esta transformación sería decir 2x, ¿cuánto es? 2x más 3y, coma, x menos 3y, más, y esta sería, ¿cómo sería esta transformación? Sería 2x' más 3y', coma, x' menos 3y'. Así debería ser. A eso es lo que de esto tenemos que llegar a eso. ¿Cachai? Y si nosotros observamos bien, cuando estamos en este punto no sabemos si vamos a llegar o no, ¿cachai? Porque cuando ya hicimos la transformación lineal, entonces lo que me quedaba era resolver estas cosas nomás, desarrollarlas, y aquí no puedo sumar ni restar nada, pues, ¿cachai? Como no puedo sumar ni restar nada, me quedo en este punto pegado, ¿qué hago? ¿Qué sigo haciendo? Cuando no sabes qué hacer, entonces ve a dónde tienes que llegar. Tengo que llegar a eso. Ah, entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta esto. ¿Cierto? Y esto yo lo puedo obtener a partir de aquí o no, veamos, pues sí, pues lo que acabamos de hacer acá. Juntamos las y, ¿cierto? Y después juntamos los x, y claro, pues porque si uno suma s con s, entonces obtienes justamente todo esto. Profesor, Dígame. ahí los más y las comas como que cumplen la misma función, ¿o no? Porque, o sea, yo veo que los cambia, a veces hace coma y a veces hace más. No, no. Lo que pasa es que tú cuando tienes, por ejemplo, a, b más c, d, si tú sumas, aquí esto te va a quedar, fíjate, tú vas a sumar esto, A s con más s, C, coma B más D. ¿cachai? A más c, b más d. Entonces, no es que las comas valgan lo mismo o den lo mismo, ¿cachai? No, no es eso, sino es No, que sí, pasa es esto. que por eso encuentro raro porque hay como en partes que no me calza. ¿Cuál, por ejemplo? Como por ejemplo, ahí está la coma en medio de todo y de repente como que se distribuyó en 2 comas y la suma en medio. ¿Me entiendes? Sí, ahí entra, por ejemplo, esos son los que no te calzan en lo que yo estaba diciendo, de la transformación, de que uno tiene que ser perspicaz. ¿Te fijas que siempre vino la coma al medio? ¿Cachai? Siempre vino la coma al medio. Es como que yo tenía acá, siempre venía la coma al medio, po, ¿te fijáis? Pero, por ejemplo, hacer este proceso de aquí para allá, porque hemos venido estando haciendo el proceso de izquierda a derecha, pues entonces hemos venido solamente desarrollando, ¿cachai? Desarrollando. Pero llega un momento ya en el que no necesitamos seguir desarrollando, sino que necesitamos mirarlo de otra forma para ver si es que coincide justamente con esto, po, que es a lo que yo tengo que llegar, ¿cachai? Entonces me doy cuenta de que eso es lo que tengo que llegar, ¿cachai? Ahora, eso implicaría volver atrás. ¿Cómo puedo volver atrás a partir de lo que tengo? ¿Cómo puedo volver atrás acá? ¿Cachai? Me observo, si tengo una suma aquí y tengo una suma acá y está separado por una coma, lo más probable es que eso antes haya sido la suma de dos vectores. ¿Cachai? De un vector A que tenía, y los dos vectores tenían coordenada A y C, y los otros dos vectores tenían coordenada B y D. ¿Cachai? Entonces, la suma de vectores formó un vector. Esta propiedad se llama, ¿cómo se llama la propiedad? No me acuerdo. Pero es una propiedad para demostrar que, o sea, para demostrar los espacios vectoriales.
¿Me explico un poco más ahí o no? Sí, ahí me quedó clarísimo. Muchas gracias. ¿Cachai? No es que se den lo mismo, no dan lo mismo, sino es que tiene que ver con el orden. ¿Cachai? La suma me va a proporcionar eso, pero esto yo lo puedo descomponer y me va a proporcionar lo otro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, claro, aquí fíjate, logré la transformación justamente que andaba buscando, la transformación de x, y. Más, y aquí justamente logré la transformación de x', y prima. Bien, raya para la suma. Ajá. Luego de eso, tenemos que el segundo paso es, bueno, alfa pertenece a los reales. Además de eso, vamos a elegir un x, y que te pertenezca a R2. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la transformación de alfa por x, y sea igual a alfa por la transformación de x, y. ¿Cachai? Entonces ahora también vamos a tener que usar un proceso de factorización. Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo lo conseguimos? Veamos, hagamos la transformación. Antes de hacer la transformación lineal, como la transformación requiere, esto es importante, requiere que hayan dos elementos, entonces yo no puedo andar colocando un alfa aquí, ¿cachai? Yo necesito los dos elementos. Por eso hago este primer desarrollo. ¿Cachai? Me va a quedar alfa x, alfa y. Y ahora tengo mi x, y. Listo para aplicarle la transformación. Ya, entonces, ¿eso es igual a cuánto? La transformación. La transformación de eso era decir 2 veces alfa x más 3 veces alfa y, ¿cierto? Porque es 2. ¿Cuál era la transformación? La transformación es 2x más 3y, x menos 3y. Entonces, 2 alfa x más 3 alfa y, ¿cuál otro? Alfa x menos 3y, pero el y ahora es alfa y. Luego de eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Factorizar por alfa en ambos lados. Factorizar por alfa en ambos lados, ¿cierto? O sea, sería alfa factor de 2x más 3y, alfa factor de x menos 3y. Bien. Y después de eso, ¿qué podría hacer? Factorizar de nuevo. Factorizar de nuevo justamente 2. De hecho, ya no le vamos a poner tanto paréntesis. 2x más 3y, x menos 3y. Justamente, fíjate, llegamos a que alfa, y esto, pero esto es la transformación ¿de qué? De los elementos que nosotros elegimos. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Como la transformación de x, y más x', y' fue igual a la transformación de x, y más la transformación de x', y la transformación de alfa x, y, por lo mismo que decir alfa por la transformación de x, y. Entonces, la transformación, y ahí tú describir la función es transformación lineal. Esta es la respuesta. ¿Cachai? Hasta ese punto vamos bien, ¿o no? Chicos, chicas. Vamos a ver. Después del último punto, vamos a ver, o sea, después del último ejercicio, vamos a ver si es que hay más like ahora. Vamos con el like si es que esto ya está más claro. Por favor.
Solo uno. Ah, ahí van subiendo, ya van 4. Bien. Ya. Lo que yo voy a hacer ahora es que les voy a dar, no tarea, pero... No les voy a dar tarea, pero... Les voy a dejar aquí un regalito. No sé si tienen alguna otra duda respecto a esto mismo, ¿no? Bueno, hay 9 likes nomás. Ya, solo para que suelten la mano. Y uno. Voy a buscar otro. Bueno, hay una proposición. Profesor, Dígame. disculpe lo interrumpa. ¿Puede volver un poco a lo anterior? Que, o sea, que yo estaba haciendo lo de la multiplicación por escalar de una forma y quiero ver cómo lo hizo usted. Ya, gracias. Ya. Ya, vamos a dejar dos más. Para que vayan soltando la mano y puedan meter la guía. Siempre hacer la guía del profe es lo más importante, ustedes saben. Aquí agarré un par de ejercicios más. Pero les gustan, no están tan complejos, están para trabajar. Listo, disculpa, cambié la... Están justamente para trabajar eso, por lo que tiene que ver con la ejercitación. Siempre es tan necesaria, ¿no? Ya, entonces aquí vamos a estar. Aquí tenemos el 1, que feo el 1. Aquí tenemos el 2 y aquí tenemos el 3. Ya. Eso. 3 ejercicios para ustedes con mucho cariño. ¿Estamos bien hasta el momento? Voy a detener la grabación porque ya creo que